¿Son falsos los números fiscales que publica el gobierno de Argentina? Si no hay déficit fiscal, como dicen en el gobierno, ¿cómo es posible que crezca la deuda pública? Respondemos estas dos preguntas a continuación. Uno de los pilares de la nueva política económica de Argentina, que empezó a fines del año 2023, es la austeridad pública, equilibrar las cuentas del Estado para poder así bajar el riesgo país y bajar la tasa de inflación. El equilibrio de las cuentas públicas fue establecido, digamos, como un objetivo desde el día 1 de la gestión de Javier Milei. Y esta política tuvo al menos dos respuestas desde el punto de vista de la oposición. La primera respuesta y crítica que hicieron los opositores a la política de austeridad fiscal fue que la austeridad fiscal iba a traer una calamidad económica. La baja del gasto público iba a traer aparejado una fuerte recesión, la caída del salario y el empeoramiento de las condiciones económicas para todos. Claro, al inicio de la gestión Milei, los datos que se mostraban podían darle algo de sustancia a esta crítica. Pero la verdad es que en la medida que fue pasando el tiempo, empezó a bajar la inflación, la economía empezó a recuperarse y también los niveles de poder adquisitivo del salario. Entonces, esta crítica quedó un poquito diluida. Entonces, llegó el turno de una nueva crítica a la política de austeridad fiscal, a la política de equilibrar las cuentas públicas. Esta crítica consiste en decir que el superávit fiscal alcanzado por el gobierno es falso, es trucho, una gran mentira o un dibujo. Así lo decía, por ejemplo, en este video, Carlos Maslatón. No hay equilibrio fiscal, es una absoluta mentira, un dibujo del gobierno que nadie desde la política puede contestar porque no saben, no pueden, no quieren. Maslatón sostuvo su punto de que el superávit es falso, diciendo que no era posible que existiera superávit de las cuentas del gobierno si había crecido en el mismo periodo la deuda pública. ¿Cómo vas a declarar equilibrio fiscal cuando estás permanentemente emitiendo deuda? La deuda en el año pasado subió 93.000 millones de dólares. Tiene razón Carlos Maslatón. Empecemos por el principio. Lo primero que tenemos que decir es que en los datos oficiales que mes tras mes publica el Ministerio de Economía, se puede apreciar claramente que el balance entre ingresos y gastos del gobierno hoy da un saldo positivo, mientras que en años anteriores el saldo era negativo. Antes había déficit y ahora hay superávit, utilizando siempre la misma fuente de información. Para los que estamos en este tema, lo que hacemos es meternos en la página del Ministerio de Economía, descargar una planilla de Excel e ir comparando periodo contra periodo. Se trata siempre de la misma planilla de Excel con nuevos datos mensuales. Bueno, uno podría decir, lo que pasó en el año 2024 es que estos datos han sido dibujados. Toto Caputo, o Manuel Adorni, o Karina Milei, vaya a saber quién, se pusieron a dibujar los números para que los números ahora den un superávit en oposición al déficit del pasado, y con eso lo que hacemos es engañar a los mercados y entonces los mercados nos compran los bonos, baja el riesgo país y de alguna misteriosa manera baja la inflación porque la gente cree que tenemos los números fiscales balanceados. Yo diría que si esto fuera cierto, ¿por qué no agarró algún gobierno del pasado e hizo lo mismo? Digo, si fuera tan fácil como cambiar los números en una planilla de Excel, ¿por qué no lo hizo alguien antes y resolvíamos esta cuestión que tantos problemas le viene trayendo a la economía de Argentina? Así que cuando lo pongo en estos términos, el argumento de que se están dibujando los números
me parece que no resiste mucho análisis. Pero pasemos ahora a la segunda pregunta, que tiene un poco más de sustancia. Dice Maslatón, ¿cómo es posible que si el gobierno tiene superávit primario, entonces la deuda pública haya crecido en más de 90.000 millones de dólares? Voy a analizar con detenimiento esta cuestión y advierto que este análisis puede volverse un poco demasiado numérico, pero si me siguen van a ver que hay una respuesta bastante razonable a la pregunta que Maslatón se responde diciendo: bueno, esto es evidencia de que los números fiscales son falsos. Van a ver, a través de lo que les voy a contar, que el dato del incremento de la deuda, si bien es cierto, no es evidencia de que los números fiscales estén dibujados. En primer lugar, hay que decir que sí, que si uno mira los datos que publica el Ministerio de Economía sobre el endeudamiento del Tesoro medido en millones de dólares estadounidenses, se va a observar claramente en esas planillas de Excel que la deuda del Tesoro medida en dólares estadounidenses aumentó en 96.000 millones de dólares durante todo el año 2024. Me parece bien y me parece muy razonable decir, bueno, si aumenta la deuda quiere decir que hay déficit fiscal. Pero por eso marco mucho que estamos hablando de la deuda del Tesoro, que es una parte del gobierno, pero no todo el sector público consolidado, y que además estamos hablando de la deuda del Tesoro medida en dólares. Ya van a ver por qué esto es algo relevante. Pero sí es cierto que la deuda del Tesoro se incrementó en 96.000 millones de dólares a lo largo del año 2024. ¿Tiene este incremento alguna explicación que no sea la existencia de déficit fiscal? La respuesta es sí. En primer lugar, tenemos que sumar al análisis lo que estuvo pasando en el Banco Central, que es otra parte del sector público argentino. Si uno mira la evolución medida en dólares del pasivo total del Banco Central, es decir, de toda la deuda que tiene el Banco Central, que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, el pasivo del Banco Central disminuyó en nada menos que 30.300 millones de dólares. ¿Y por qué pasó esto? Principalmente por esta política que se llamó limpieza del balance del Banco Central, a través de la cual licuaron todos los títulos de deuda, los pasivos remunerados que tenía esta institución. Estos pasivos remunerados en su momento se llamaron LEBAC, después se llamaron LELIQ y terminaron llamándose pases pasivos o pases activos. Prácticamente la totalidad de esa deuda desapareció del balance del Banco Central. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida que esos títulos de deuda desaparecían del pasivo del Banco Central, los acreedores que habían comprado esos títulos de deuda tenían que empezar a migrar a otros instrumentos de deuda, a menos que quisiéramos que se fueran a comprar dólares. Para evitar esto, lo que hizo el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía, un ente distinto del Banco Central, pero que forma parte del sector público, fue salir a colocar deuda, a emitir instrumentos de deuda para que los que antes tenían LEBACs, LELIQs o pases ahora pudieran seguir invirtiendo en un título que les diera algún rendimiento. O sea que de esos 96.000 millones de dólares de nueva deuda del Tesoro, hay 30.300 millones que pueden explicarse por qué creció la deuda del Tesoro para reemplazar a la deuda del Banco Central. El Tesoro rescató los pasivos del Banco Central y así es como incrementó su deuda sin destinar ese nuevo financiamiento a el gasto del gobierno. Crece la deuda sin que haya nuevo déficit. Bueno, hasta acá todo muy bien, pero de 96.000 millones de nueva deuda tenemos explicados 30.300 millones. Me quedan algo así como 60.000 millones de deuda nueva para explicar. ¿Cuál es el segundo punto entonces que nos ayuda a entender
¿Por qué creció la deuda? A pesar de que haya equilibrio en las cuentas públicas. Esto tiene que ver con que el gobierno estaba endeudado en diciembre del 2023 en títulos denominados en pesos, pero que se iban a ajustar a la tasa de inflación. En el mercado financiero estos títulos se llaman títulos ajustables por SER. Se puede ver en el Excel que publica el Ministerio de Economía que a diciembre de 2023 los títulos SER eran de 46.100 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial estamos hablando de unos 37 billones de pesos. 37 billones de pesos de deuda que se iban a ajustar con la inflación. O sea que el solo efecto de la inflación hizo que esos 37 billones de pesos se convirtieran en diciembre de 2024 en 80.9 billones de pesos. Este aumento, medido en dólares, representa un incremento de la deuda del Tesoro de 32.300 millones de dólares. O sea que tenemos 30.300 millones de dólares de nueva deuda explicada porque el Tesoro se apropió de la deuda que era del Banco Central. Y 32.000 millones de dólares de nueva deuda explicada por el simple incremento en la valuación de la deuda en pesos ajustada por la inflación en un contexto en el que el dólar oficial subió mucho menos que la inflación. Hasta acá tenemos 96.000 millones de dólares de nueva deuda menos 30.300 millones, explicado por el rescate al Banco Central, menos 32.300 millones, explicado por el incremento del valor de la deuda SER. Nos queda por explicar todavía un incremento en el valor de la deuda medido en dólares de 33.400 millones. ¿Y de dónde puede salir este nuevo endeudamiento? Algo que estuvo pasando en las licitaciones de deuda pública del gobierno es que el gobierno salió a renovar vencimientos que tenía. Le vencían 100 pesos y en vez de pedir que le vuelvan a prestar 100, pedía que le presten un poco más de 100. 110, 112, 115. Y vos dirás, bueno, ¿por qué pide más guita de lo que vence? Bueno, una lógica para pedir más plata sería, bueno, como tiene un resultado fiscal negativo, necesita más plata de lo que le vence, porque con esa plata la va a ir a asignar a gasto público que no puede ser cubierto con impuestos. Sin embargo, ese no fue el destino de este mayor financiamiento para el gobierno argentino, sino que el destino fue ir acumulando depósitos en pesos en el Banco Central. Hacia fines de diciembre del año 2024, el Tesoro Nacional tenía alrededor de 12 billones de pesos depositados, como si fuera que pusieron un plazo fijo, dentro del Banco Central. Y si comparamos esos 12 billones con el dinero que había depositado en diciembre de 2023, llegamos a que este depósito del Tesoro dentro del Banco Central se incrementó en 10.600 millones de dólares a lo largo del 2024. Entonces ahí también tenemos un incremento del endeudamiento público que no fue destinado a gastar dinero que no puede ser financiado con impuestos, sino que fue a ser depositado en el Banco Central. Y vos dirás, ¿y por qué el gobierno deposita plata en el Banco Central? Una posibilidad es que el Banco Central es un gran acreedor del Tesoro. El Tesoro le debe al Banco Central más o menos 70.000 millones de dólares. Entonces, si pone 10.000 millones de dólares como depósito en el Banco Central, bueno, le está diciendo, me estoy preparando para eventualmente también cancelar parte de la deuda que tengo con vos. Pero la cuestión de fondo acá es que contribuye a responder la pregunta que nos queremos responder. Acá hay nuevo endeudamiento que no está explicado por el déficit fiscal. Porque si estuviera explicado por el déficit fiscal, esa plata no estaría depositada en el Banco Central, sino que se habría ido a pagar salarios públicos, a hacer obra pública o a pagar otro tipo de subsidios. Llegados hasta acá, todavía nos queda explicar más o menos 23.000 millones de dólares de nueva deuda. Pero bueno, ya no estamos con los 96.000 millones de dólares,
sino solamente con cerca de 23.000 millones de dólares. ¿De dónde puede salir esta nueva deuda si no es de la existencia del déficit fiscal? Bueno, y acá voy a tomar algo que estuvo haciendo mucho ruido en el mundo financiero, en el mundo de los economistas en el último tiempo, que es la cuestión de las LECAP. Una LECAP es un título de deuda de corto plazo, es una letra mediante la cual el Tesoro se endeuda, pero tiene la característica de que en lugar de que yo reciba 100 pesos y me comprometa a pagarte un cupón de 5% de intereses al final del periodo, en realidad lo que hago es recibir 95 pesos y el valor nominal de la deuda es 100. Lo particular acá es que si me endeudo en este formato, lo que pago de intereses en la contabilidad del gobierno no figura en la línea de intereses. Pero no es que desaparezcan o no existan, no. Es un interés que en realidad no va anotado en la línea de intereses, pero sí va capitalizándose. Entonces lo que hace es incrementar el valor de la deuda. Acá hay que darle crédito a un analista financiero llamado Christian Butteler, que vino siguiendo este tema y de alguna manera puso en cuestionamiento la idea de que el gobierno tuviera equilibrio fiscal. Ahora bueno, de acuerdo a la metodología que siempre se utilizó, sí el gobierno tiene equilibrio fiscal y estos intereses no cuentan en la línea de intereses, pero sí incrementan el monto de la deuda. Y eso nos sirve a nosotros para explicar cómo puede incrementarse el valor de la deuda medido en dólares sin que exista nuevo déficit fiscal. Christian Butteler calculó los intereses mensuales que iban generándose por la colocación de estas LECAP, y paréntesis, voy a suponer que las LECAP se colocaron para rescatar al Banco Central. O sea que parte de esos 30.000 millones de dólares, que eran deuda del Central y ahora son deuda del Tesoro, yo digo, bueno, parte de ese endeudamiento fue hecho en LECAPs. Si este es el caso, y Christian Butteler tiene razón, hay 14.000 millones de dólares de intereses de LECAP, pero que no están en la línea de intereses, sino que son 14.000 millones de dólares que figuran como nueva deuda pública. Así que ahí tenemos 14.000 millones de dólares de incremento de la deuda del Tesoro, pero sin que hubiera un déficit fiscal, sin que el gobierno gastara más de lo que le ingresa. Bueno, si tuviste la paciencia infinita de seguir todo este razonamiento, te cuento que todavía quedan 8.500 millones de dólares de nueva deuda que hay que explicar de dónde sale. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, habría que pedirle al gobierno que explique por qué, si no tiene déficit fiscal, su deuda aumentó en 8.500 millones de dólares. Pero estamos hablando de 8.500 millones de dólares, no de 96.000 millones de dólares, que es lo que el gobierno publica como el incremento de la deuda del Tesoro. Porque una enorme parte de ese incremento de la deuda puede explicarse por los motivos que yo intenté presentarles en este video. Estimo también que esa diferencia que me queda sin explicar seguramente pueda estar explicada por cambios en las valuaciones de los títulos en los que se endeuda el gobierno u otras cuestiones que no impliquen necesariamente que hay un déficit que ha sido dibujado. La verdad, yo no compro esa tesis, más allá de que me quede un cacho de esta nueva deuda sin explicar. Pero bueno, hasta acá llega mi análisis, mi conocimiento y mi pericia técnica para entender un poco qué está pasando acá. Seguramente haya gente mucho más conocedora que yo que podrá dar una explicación más acabada y completa de lo que ha pasado. Pero me parece que este es un buen punto de partida para decir, bueno, no es cierto lo que dice Maslatón y lo que dicen muchos otros críticos que compran este argumento de que como aumentó la deuda pública, necesariamente los datos fiscales están dibujados. Los datos fiscales, desde mi punto de vista, no están dibujados y se puede explicar el incremento de la deuda por motivos que no son el resultado de las cuentas públicas. ¿Y vos qué pensás? ¿Te quedó claro esto? ¿Te perdiste en el buen día? ¿Tenés alguna otra pregunta? O es más, ¿podrás explicarme los 8.500 millones de dólares que yo no puedo encontrar?
Déjame acá tus comentarios y los voy a leer con mucha atención. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Y también podés invitarme un cafecito. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.